Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Comenzamos nuestro repaso internacional de noticias con una situación insostenible de la deuda de los países en desarrollo. Y es que en su último informe, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo advierte de las dificultades que enfrentan los países en desarrollo como consecuencia del menor dinamismo económico global en un contexto de elevadísimo endeudamiento y políticas monetarias más restrictivas. En 2022 hubo 81 economías cuyas reservas internacionales se introdujeron de manera significativa y muchas de ellas agotaron su asignación de los derechos especiales de giro del FMI. Cerca de 40 economías en desarrollo pagaron más a los acreedores internacionales que el capital que recibieron en concepto de nuevas inversiones. En vista de este panorama, la UNCTAD denuncia el insuficiente apoyo financiero por parte de las economías desarrolladas, a quienes llama a desarrollar un nuevo mecanismo multilateral de resolución de la deuda, pese a que no existen demasiados indicios de que la cooperación internacional vaya en esa dirección. China, que acumula préstamos por un importe superior a los 500.000 millones de dólares a los países en desarrollo, es su principal acreedor bilateral, por lo que el resto de países acreedores exigen que forme parte de las negociaciones para diseñar un acuerdo común de reestructuración. En este sentido, destaca la situación del continente africano, cuya deuda externa, pública y privada se ha multiplicado por 5 en las últimas 2 décadas, hasta superar los 700.000 millones de dólares, de los que un 12% corresponde a China. En las reuniones de primavera del FMI celebradas recientemente en Washington, se percibía cierto optimismo por parte de las instituciones financieras internacionales acerca de la posibilidad de que Pekín finalmente accediese a participar en un marco común de negociación de la deuda, pero aún no hay declaraciones oficiales al respecto. Si así fuera, podría suponer una oportunidad única para aquellas economías que presentan situaciones de endeudamiento insostenible o que directamente ya han impagado sus deudas con acreedores externos. Y en Bolivia hay escasez de dólares. Su economía había mostrado una notable estabilidad hasta época reciente y ahora enfrenta una grave crisis cambiaria. Cientos de ciudadanos esperan diariamente frente al Banco Central para tratar de conseguir dólares ante la escasez crónica del billete verde en los bancos comerciales y el mercado secundario. Bolivia ha estado experimentando grandes salidas de depósitos en dólares estadounidenses desde principios de marzo, hasta que los bancos, ante la falta de liquidez, decidieron interrumpir la provisión de dólares, en teoría, hasta primeros de mayo. Las reservas de divisas se situaban en 3.500 millones de dólares el pasado mes de febrero, de los cuales únicamente 372 millones de dólares eran divisa extranjera. El resto se encuentra invertido en oro. Desde entonces se desconoce el volumen de reservas, ya que las autoridades dejaron de publicar las estadísticas, lo que ha avivado el pánico entre la ciudadanía y disparó la demanda de divisas. El gobierno ha propuesto adoptar la ley del oro, por la que el Banco Central podría comprar la producción de oro a los mineros en moneda local al tipo de cambio oficial para después reconvertirlo a divisa extranjera. Sin embargo, no cuenta con el apoyo del Congreso para sacar la medida adelante. Desde 2011, Bolivia mantiene un tipo de cambio fijo establecido en 6,96 bolivianos por dólar, que en la actualidad se encuentra muy sobrevaluado, lo que ha obligado a las autoridades a emplear las reservas tratando de defender la paridad. Además, ha tenido que hacer frente al incremento del precio de las importaciones energéticas, ya que a pesar de contar con importantes reservas de gas, la falta de inversión en los proyectos extractivos le obliga a suplir con importaciones parte de su demanda. La producción ha caído más de un 30% desde 2014. Esto se une al elevado gasto público en programas sociales y subsidios. Se especula con la posibilidad de la devaluación del boliviano del orden de 25-30% en la segunda parte del año, aunque de momento las autoridades niegan que vayan a recurrir a esta medida. Y en Brasil la inflación continúa desacelerándose. Los precios cerraron el mes de marzo con un incremento del 4,65% interanual, una caída de casi un punto frente al dato del mes anterior. La reimposición de los impuestos federales sobre los combustibles se tradujo en un incremento de los precios de la gasolina, pero pese a ello se mantuvo la relajación de las presiones inflacionistas por 10º mes consecutivo en la mayor economía latinoamericana, lo que ha vuelto a avivar el debate sobre la dureza de la política monetaria del Banco Central. Es precisamente el presidente Lula quien lidera las críticas a la institución, a quien acusa de exagerar su estrategia monetaria para controlar los precios, con unos tipos de interés situados en el 13,75%. El organismo está recibiendo importantes presiones políticas para que relaje la política monetaria, sin embargo, no termina de ver del todo claro ni el panorama internacional ni el contexto fiscal brasileño, por lo que prefiere mantener una postura prudente antes de tomar una decisión. Y en Perú, el expresidente Alejandro Toledo ha sido extraditado. Tras 6 años evadiendo la justicia peruana, Alejandro Toledo, que fue presidente de Perú entre 2001 y 2006, ha sido extraditado por Estados Unidos por su implicación en diversos casos de corrupción. Al aterrizar en Lima, ha sido detenido y llevado a la misma prisión que alberga a otros 2 expresidentes del país latinoamericano, Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos contra los derechos humanos, y Pedro Castillo, en prisión preventiva por delito de rebelión. La principal acusación contra Toledo es la de haber recibido sobornos por valor de
30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, empresa que se halla en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas que implicaba a gobiernos de toda América Latina. La Fiscalía pide 20 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, algo que el expresidente niega. Nos vamos al continente asiático, donde en China el crecimiento se sitúa al alza en el primer trimestre. Los datos económicos del primer trimestre de 2023 mostraron que la recuperación del consumo de los hogares chinos sigue su curso tras el levantamiento de la política de COVID-0, con unas ventas inmobiliarias y una confianza en general mejores de lo esperado, pero con un sector industrial algo rezagado. El PIB real se aceleró hasta el 4,5% interanual frente al 3% registrado en el último trimestre de 2022. El crecimiento estuvo liderado por el sector servicios, cuyo crecimiento real se aceleró del 2,3 al 5,4%. Por su parte, el valor añadido industrial creció un 3,9%. También se registró un fuerte repunte en las exportaciones, que en renminbis aumentaron un 23% en marzo. Por último, el sector inmobiliario da muestras de cierta estabilización. Las ventas subieron ligeramente en marzo, un 0,1%, tras registrar un descenso del 3,6% en el trimestre anterior. En buena medida esto se debe al impulso crediticio, que también en marzo registró un alza del 9,6% en términos anuales. Y China se enfrenta con Corea del Sur a propósito de Taiwán. Corea del Sur convocó esta semana al embajador de China para protestar por las críticas de Pekín a las declaraciones del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol sobre Taiwán. La medida se produjo después de que China y Corea intercambiaran duras palabras por los comentarios de Yoon en una reciente entrevista en la que declaró: la cuestión de Taiwán no es simplemente un asunto entre China y Taiwán, sino que, al igual que la cuestión de Corea del Norte, es un asunto global. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó estas declaraciones y pidió a Seúl que gestione con prudencia los asuntos relacionados con Taiwán, cuya resolución es asunto de los chinos, que no necesitan que se les diga lo que deben o no deben hacer, declaró el portavoz Wang Webin en una rueda de prensa el pasado día 20. Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur aireaba su indignación por estas declaraciones. El viceministro de Asuntos Exteriores, Shin Ai-min, protestó enérgicamente por lo que Corea del Sur calificó de descortesía diplomática y llamó al embajador chino en Corea del Sur. Hasta la fecha, Corea del Sur, si bien un fiel aliado de Estados Unidos, había actuado con cautela en la creciente confrontación China-Estados Unidos, ya que es su mayor socio comercial. Sin embargo, parece que será un importante obstáculo para las pretensiones chinas de anexión a Taiwán. Y choque diplomático de Pekín con los países bálticos. Las declaraciones del embajador chino en Francia, Liu Xiaoye, poniendo en duda la soberanía de los países exsoviéticos, ha provocado la total indignación de los países bálticos, que en acción conjunta han convocado a los diplomáticos chinos ante sus países para pedirles explicaciones. Algunos países de la antigua Unión Soviética no tienen un estatus efectivo según el derecho internacional, afirmó el embajador chino en Francia en una entrevista concedida a una televisión francesa. El diplomático chino, perteneciente a la corriente más agresiva conocida como el Lobo Guerrero, añadió que no hay ningún acuerdo internacional que matice su estatus de nación soberana, tras ser preguntado si considera a Crimea, península anexionada por Rusia en 2014, parte de Ucrania. Estas declaraciones socavan además el posible papel de intermediario neutral que pudiera pretender ejercer China en el conflicto ucraniano tras la publicación de su plan de paz a principios de este mes. Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, condenó las declaraciones del diplomático chino y dejó una puerta abierta a una posterior rectificación, declarando que la Unión Europea solo puede suponer que estas declaraciones no representan a la política oficial de China. En Turquía se prevén unas elecciones ajustadas. El país se prepara para la celebración de elecciones presidenciales el próximo 14 de mayo. Según los últimos sondeos, ni el actual presidente Erdogan ni el principal candidato opositor Kılıçdaroğlu, líder del CHP, que encabeza en estas elecciones una coalición con otros 5 partidos, lograrán una mayoría suficiente en la primera ronda para asegurarse la victoria. Las encuestas se sitúan actualmente en un 47% de los votos para Kılıçdaroğlu y un 40% para Erdogan. De ser así, la segunda vuelta de las elecciones se celebraría 2 semanas después, el 28 de mayo, donde se decidiría definitivamente el futuro del país. Se trata de la cita electoral más decisiva a la que se han enfrentado los turcos en los últimos años. Puede que sea la última oportunidad de que el modelo democrático se imponga al autoritarismo en el que ha devenido el régimen de Erdogan. Los partidos de la oposición no pueden ser más optimistas al respecto. La crisis económica en la que está inmerso el país desde hace años ha hundido a millones de turcos en la pobreza, mientras la corrupción y el amiguismo han mantenido a un grupo de fieles al presidente en la cúpula política del país. La oposición propone un nuevo contrato social y un cambio en el rumbo de la política monetaria con el objetivo de volver a la ortodoxia y de poner fin a los recortes
recortes de tipos que han provocado el hundimiento de la lira. Sin embargo, para ello, primero ha de vencer en las elecciones, para lo que será decisivo el papel del apoyo del Partido Popular Democrático, el principal partido de los kurdos, que representa el 18% de la población. El HDP decidió no participar en la coalición, pero tampoco presentar un candidato independiente para no dividir el voto. Precisamente en esta ocasión es la unidad que presenta el bloque opositor lo que puede realmente cambiar las cosas en Turquía. En Argelia, Tebboune se reunirá con Macron. El presidente argelino se reunirá con su homólogo francés en París el próximo mes de junio tras dar por finalizada la crisis diplomática que tuvo lugar en febrero en torno a una opositora argelina. La restauración de las reuniones bilaterales es una buena noticia para Francia, que en su actualidad está experimentando un creciente rechazo por parte de sus excolonias en el continente africano. La relación entre Argel y París sufre constantes altibajos. En los 3 años que lleva Tebboune al mando del país, ya ha llamado a su embajador a consultas en 2 ocasiones. Y el Fondo Monetario Internacional señala riesgos en el sector bancario de Jordania. El FMI publicó el pasado 21 de abril su evaluación de la estabilidad del sector financiero jordano, destacando su resistencia a pesar de la presión de factores globales como las subidas de los precios de la energía y los alimentos, así como el aumento de los tipos de interés. Sin embargo, también señaló un riesgo sustancial de concentración del crédito y la gran exposición de los bancos al soberano. La salud fiscal de Amán sigue dependiendo en gran medida de la ayuda exterior. En 2022, Washington prometió $1.500 millones anuales durante 7 años. El compromiso de los países ricos del Golfo también es crucial, como puso de manifiesto la visita que el rey Abdullah realizó al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman el pasado día 20, solo 2 días después de reunirse con el gobernante emiratí Mohammed bin Zayed. La seguridad regional fue un tema clave de debate en ambas reuniones, incluyendo probablemente la volátil situación israelo-palestina, así como los esfuerzos en curso para devolver a Siria a la Liga Árabe. Redada en la casa del ex primer ministro de Burundi. Las autoridades burundesas han confirmado que el ex primer ministro Alain Bunjoni se encuentra en busca y captura sin detallar la razón. Esta declaración llega tras una histriónica redada policial en la casa del exmandatario en la que no se logró arrestarlo. Se especula que Bunjoni podría haber huido a Tanzania. El presidente Evariste Ndayishimiye lo reveló de su puesto en septiembre de 2022, tras acusarlo indirectamente de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado. Esta es una de las razones que se barajan para explicar la persecución de Bunjoni, aunque los críticos con el actual mandatario lo han calificado de asedio político. Y en Sudán se intensifica la violencia, continúa la feroz lucha entre el ejército de Sudán y las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces por el control de Jartum. También se están produciendo combates en otras zonas, principalmente en Darfur y en el norte del país. Recordemos que el estallido de violencia ha sido la culminación de la rivalidad entre Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas y líder de la Junta Militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, cabeza de las RSF. Los enfrentamientos se han cobrado ya más de 400 muertes civiles y las Naciones Unidas han declarado que la situación humanitaria en el país es catastrófica, apremiando a ambas partes a terminar con la violencia. A lo largo de la semana de combate se ha declarado varios altos al fuego que no han sido respetados por ninguno de los dos bandos. El principal temor es que los enfrentamientos puedan escalar a una guerra civil e incluso dar lugar a una intervención de otros países de la inestable región. Egipto, que comparte la frontera norte de Sudán, no ha adoptado todavía una posición clara pese a su cercana relación con el ejército sudanés. Entre las posibles razones está el supuesto respaldo a Hemedti y las RSF por parte de los Emiratos Árabes, uno de los principales apoyos financieros del Cairo. En Libia, el general Khalifa Haftar ha negado que esté ayudando militarmente a las RSF, aunque imágenes de satélite muestran un incremento de la actividad en bases aéreas libias, también utilizadas por el grupo paramilitar ruso Wagner, presente en Sudán desde 2017 y cercano también a Hemedti, lo que podría indicar que tanto libios como rusos se estén preparando para una intervención. Mientras tanto, la Unión Europea, China y Estados Unidos, entre otros países, ya han comenzado las labores de repatriación de sus ciudadanos en Sudán. Nueva moneda digital respaldada por el oro. El gobierno de Zimbabue ha anunciado que tiene planes para introducir una nueva divisa digital ligada al metal áureo, con el fin de proteger su moneda local de la depreciación con respecto al dólar estadounidense, que también es de curso legal. La propuesta de Harare sería ligar tokens digitales a las reservas nacionales de oro y permitir a los ciudadanos cambiar pequeñas cantidades de divisa local por estas unidades. En 2022 la inflación alcanzó el 90%, reviviendo temores del pasado. Zimbabue tiene una larga historia de hiperinflación que le llevó a emitir billetes por valor de $100
100 billones de dólares zimbabunenses, convirtiendo su moneda nacional en la de menor valor del mundo. Tras este episodio, la economía se dolarizó, pero desde 2019 se ha intentado reintroducir la divisa local. Y el Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, el conocido como ETS, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono y un nuevo fondo social para el clima. Se trata de una serie de instrumentos con los que la UE pretende reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a las emisiones de 1990. El elemento más novedoso es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el también llamado arancel verde, que podría entrar en vigor gradualmente en octubre de 2023. Se trata de un gravamen sobre los bienes y servicios intensivos en carbono que importa la UE de terceros países. El objetivo es reequilibrar el terreno de juego y no penalizar a las empresas europeas, a las que se exige cumplir con unos objetivos de reducción de GEI más estrictos que los terceros países. Sin embargo, existen algunos temores acerca de su implementación, ya que resulta imposible comprobar el proceso de fabricación de todos los bienes que importa la Unión Europea. La Comisión ha propuesto utilizar cifras medias, lo que podría beneficiar a los países más contaminantes. Los 27 podrían recaudar hasta 14.500 millones de euros con el nuevo arancel y pese a que aún quedan algunos detalles por conocer, China, Turquía o Serbia podrían ser los países más perjudicados por la medida. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.